Bienvenidos a Poder de Mente, donde la psicología oscura no es un misterio, es un arma. Aquí no buscamos aprobación ni empatía, buscamos poder real, el tipo que manipula mentes, controla emociones y mueve hilos sin que nadie se dé cuenta. Olvida lo que te enseñaron sobre ser bueno o justo, eso es para los débiles. Aquí aprenderás las técnicas que usan Maquiavelo, Sun Tzu y Robert Greene para conquistar sin escrúpulos, para ganar sin pedir permiso. Si estás listo para dejar de ser una pieza en el tablero y convertirte en quien mueve las piezas, este es tu lugar. No esperes consejos suaves ni motivación barata, espera estrategias afiladas que te harán intocable. Bienvenido a Poder de Mente, tu nueva realidad comienza ahora. Si quieres dominar el juego del poder, primero debes entender que el campo de batalla no está afuera, está dentro de la mente de quienes te rodean. Maquiavelo, Sun Tzu y Robert Greene no te enseñan a pelear con fuerza bruta o a ser solo un estratega frío y calculador, te enseñan a controlar la esencia misma de la voluntad humana, a manipular emociones y pensamientos para que el mundo se mueva como tú deseas, sin que nadie pueda cuestionarlo. Imagina por un momento que cada persona a tu alrededor es un tablero de ajedrez, pero no uno común, sino uno donde las piezas no se mueven solo con reglas claras, sino con impulsos, miedos, deseos y ego. Para ganar, no basta con mover piezas, debes controlar el campo emocional donde esas piezas habitan. Maquiavelo fue el primero en romper el mito de la nobleza y la justicia como caminos hacia el poder. Él dijo que el poder se sostiene con la capacidad de controlar la percepción, de aparentar lo que no se es, y de golpear cuando el otro menos lo espera. El poder real no busca ser amado, busca ser respetado, y si el respeto viene teñido de miedo, mejor. El miedo es la emoción más poderosa para controlar a otros, porque paraliza el juicio, extingue la duda y obliga a la obediencia. Pero no basta con infundir miedo, hay que saber cuándo mostrar la mano dura y cuándo usar la máscara amable para engañar y dividir. Maquiavelo te enseña a ser camaleónico, a dominar el arte de la duplicidad. Sun Tzu lleva esta idea más allá, mostrándote que la guerra no es solo física, es psicológica. La suprema excelencia es vencer sin luchar, escribió, y en esa frase se esconde la clave para manipular sin desgaste. Si puedes quebrar la voluntad de tu adversario antes de que lance un solo golpe, ya ganaste la batalla. ¿Cómo se hace? Con desinformación, provocación y control del ritmo emocional. Cambia las reglas cuando ellos piensan que las conocen, genera confusión, haz que sus certezas se conviertan en dudas. El caos mental es el terreno fértil para sembrar tu control. En el mundo real, esto se traduce en manipular conversaciones, crear falsas alianzas, y usar silencios estratégicos que desarman a cualquiera. Robert Greene, en sus 48 leyes del poder, sistematizó esta guerra invisible que ocurre detrás de las cortinas. Una de sus leyes más letales es haz que otros dependan de ti. No es solo una táctica, es un principio psicológico. Cuando alguien siente que no puede avanzar sin ti, te entregan poder sin darte nada a cambio. Pero para llegar a eso, debes controlar primero su percepción, construir una imagen que no puedan resistir ni cuestionar. Greene insiste en la importancia de controlar la narrativa, porque quien controla la historia, controla la realidad. Si tú decides cómo te ven y qué esperan de ti, no solo controlas a la gente, controlas su mundo. Pero aquí no basta solo con entender la teoría, porque la psicología oscura y la manipulación son artes que requieren práctica y sutileza. No puedes ser un manipulador torpe que todo lo quiere forzar o que se muestra demasiado obvio. La clave está en ser invisible, en ser la sombra que mueve el juego sin que nadie vea quién la dirige. Por eso, uno de los secretos más valiosos que comparten estas mentes maestras es el control emocional personal. Si tú no controlas tus propias emociones, ¿cómo vas a controlar las de otros? La calma aparente, la paciencia casi inhumana, el silencio cuando todos gritan, todo eso es poder en estado puro. Imagina que estás en una reunión y alguien intenta ponerte a la defensiva con críticas o ataques velados, en lugar de responder de inmediato o mostrarte afectado, solo guarda silencio, tu mirada fría fija en la persona, tu respiración controlada. Esa pausa incómoda, ese vacío que dejas, desarma al agresor porque rompe su ritmo, lo saca de su zona de control. Esa es una de las técnicas que Sun Tzu y Maquiavelo celebraban, rompe el ritmo, crea caos en su orden, y verás cómo se desploman. Es como si hubieras dejado caer una bomba silenciosa. Otra técnica que funciona como un veneno lento es el anclaje emocional, una táctica perfecta para crear dependencia psicológica.
Cada vez que alguien asocia tu presencia con una emoción intensa, buena o mala, esa persona queda atrapada en un ciclo donde tu figura se vuelve indispensable. La repetición de pequeños gestos, palabras o silencios que disparan esa emoción crean un lazo invisible pero irrompible. ¿Quieres que alguien te busque sin razón aparente? Crea ese ancla emocional. Pero cuidado, esta técnica es peligrosa, porque si la usas sin control, también te conviertes en un tirano para esa persona, y tarde o temprano, aunque te necesite, la relación se vuelve tóxica y desgastante. El manipulador exitoso conoce el poder de la incertidumbre. Mantener a otros en un estado de duda constante les quita capacidad de acción y les genera ansiedad, dos armas poderosas para moldear comportamientos. Por eso Maquiavelo recomendaba la ambigüedad calculada: no reveles todo, deja que otros se pregunten, que imaginen, que se sientan inseguros, porque en esa inseguridad ellos buscarán en ti una respuesta. El manipulador siempre debe parecer un enigma, un acertijo que nadie puede resolver, porque eso crea admiración, dependencia y miedo, la mezcla perfecta para el control. Pero manipular no es solo jugar con emociones ajenas, es también anticipar movimientos, es tener la mente tan entrenada que puedes predecir reacciones antes de que ocurran. Eso solo se consigue estudiando a las personas, observando patrones, prestando atención a lo que no dicen, a sus silencios, a sus gestos inconscientes. La psicología oscura se alimenta de esas fisuras invisibles en el comportamiento humano. Y quien domina eso, domina a cualquiera. Finalmente, el poder verdadero es el que nadie nota. Es el que se ejerce sin alardes, sin ego, sin necesidad de aplausos. La humildad estratégica no es debilidad, es la capacidad de pasar desapercibido mientras sostienes el control absoluto del juego. Así piensa Sun Tzu, así actuaba Maquiavelo, así lo repite Robert Greene: el poder es para los que saben esconderlo, para los que se convierten en la sombra que nadie ve, pero que todos obedecen. Este es el camino del poder de mente. No es para todos, es para los que están dispuestos a perder su inocencia y aceptar la verdad cruda. En el mundo real, controlar mentes es la ley más brutal y efectiva. Aquí no hay lugar para el sentimentalismo ni la moralidad convencional, solo para la estrategia, la paciencia y la inteligencia oscura. Si quieres seguir profundizando en estas técnicas y convertirte en alguien que domina su entorno con mano de hierro y mente de hierro, este canal es tu refugio y tu arsenal. Aquí aprenderás a ser invisible y letal, a manipular sin ser atrapado, a controlar sin ser visto. Porque el poder verdadero no se anuncia, se ejerce. Y si tú estás listo, bienvenido a Poder de Mente, donde el control es la única verdad. Dominar la psicología oscura exige también entender que el poder no se gana solo con la ofensiva, sino con la paciencia y la estrategia que solo un verdadero estratega posee. Sun Tzu lo decía con claridad: la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Esto implica que el mayor logro no es vencer a golpes, sino manipular para que el otro entregue su voluntad sin siquiera darse cuenta. Para lograr esto, uno de los métodos más eficaces es la creación de un escenario controlado, donde cada acción y reacción están previstas, donde tus piezas se mueven con precisión en un tablero invisible. Esto no es simple manipulación barata, es ajedrez mental con múltiples capas. Se trata de sembrar la semilla de una idea, dejar que crezca en la mente del objetivo, y cuando llegue el momento justo, recolectar el fruto. Este proceso puede tardar días, semanas o meses, porque la paciencia es la clave que pocos tienen. Una técnica que usan los manipuladores expertos es el espejismo de vulnerabilidad. Mostrar una debilidad aparente para atraer a la presa, para que baje la guardia. Pero cuidado, esta vulnerabilidad es solo un disfraz calculado, un anzuelo para que confíen en ti. Una vez capturado ese sentimiento de confianza, el control se vuelve casi absoluto porque nadie se defiende de quien cree que es aliado. Otra lección poderosa que Robert Greene destaca es la importancia de crear dependencia emocional y psicológica, no solo con palabras, sino con acciones que se graban en el subconsciente del otro. Esas pequeñas concesiones, favores inesperados, momentos de atención exclusiva, generan un contraste que se vuelve adictivo. La persona comienza a buscar ese pequeño rus que solo tú le das, y sin darse cuenta está atrapada en tu red. Además, no subestimes el poder del misterio. Lo oculto, lo que no se revela, provoca curiosidad y respeto, dos emociones que son la base del poder. Si revelas todo sobre ti, si eres transparente, pierdes ese aura que hace que otros te teman o te admiren.
La ley de la economía de la información dice que quien controla el flujo del conocimiento controla el poder. Maneja tu presencia como un enigma, deja que los demás se pregunten qué hay detrás de tu mirada o tus palabras. El control absoluto también pasa por dominar las emociones propias. Nadie que se deje dominar por el miedo, la ira o la ansiedad podrá manipular a otros. La mente debe ser una fortaleza impenetrable, donde ningún estímulo externo pueda derribar la calma calculada. Esto no significa ser frío o insensible, sino ser un maestro de tus propios estados internos, usar la inteligencia emocional como un arma estratégica. Por último, pero no menos importante, la ética en este juego es relativa. No hay héroes ni villanos, solo jugadores. La verdadera fuerza radica en aceptar que para ganar, a veces debes romper las reglas sociales que otros aceptan sin cuestionar. Eso no quiere decir actuar sin moral, sino redefinir tu moral para que sea funcional a tu objetivo, no a la comodidad social. Cuando empiezas a ver el mundo con esta lente, todo cambia, las personas dejan de ser simples otros y se vuelven piezas en un juego complejo donde solo los que entienden las reglas pueden sobrevivir y prosperar. El poder verdadero no es ruido ni exhibición, es una corriente subterránea que mueve los hilos sin que se perciba su fuerza, es la sombra que define el movimiento del sol sin que el mundo note su presencia. Esto es lo que Maquiavelo quería que entendieras cuando hablaba de la necesidad de ser zorro y león, astuto para detectar las trampas, fuerte para imponerse cuando sea necesario, pero nunca predecible, porque la previsibilidad es la cárcel del poder. Cuando hablas de psicología oscura, hablas del arte de manipular el deseo más profundo y primitivo en cada persona, el deseo de seguridad, aceptación, estatus o simplemente de no perder. Por eso, la manipulación más eficaz no es aquella que usa la fuerza bruta o la mentira evidente, sino la que se infiltra en la mente como un susurro, que te hace dudar de tus propias certezas y, al final, tomar la decisión que el manipulador ya diseñó. Imagina que tienes la habilidad de plantar una idea en la mente de alguien y hacer que crea que fue suya, que la descubrió solo. Eso se logra con una combinación de sutileza y timín, un golpe quirúrgico en el momento justo. Esto no es manipulación barata ni vulgar, es una danza intelectual donde tú diriges los pasos, mientras el otro cree que baila libremente. Un principio fundamental aquí es la ley de la reciprocidad. Todos sentimos una deuda emocional cuando alguien nos hace un favor o nos da algo, incluso si es pequeño o insignificante. El manipulador sabe que cada pequeño gesto se convierte en una cadena invisible que ata a la otra persona a él. Por eso, dar con intención es una de las técnicas más poderosas y menos comprendidas. No das para agradar, das para crear obligación. Pero esto también tiene una cara oculta, el manipulador debe aprender a recibir sin mostrarse débil, porque la dependencia puede volverse en su contra si no controla la narrativa. El poder es un equilibrio delicado entre dar y tomar, mostrar fuerza y vulnerabilidad, acercarse y alejarse en el momento preciso. El control del lenguaje corporal es otro pilar. La mayoría de los mentirosos o manipuladores novatos se delatan con pequeños gestos inconscientes, un parpadeo acelerado, una sonrisa que no llega a los ojos, o un micromovimiento que contradice la palabra. Pero el verdadero maestro no solo detecta estos signos en otros, sino que los utiliza para camuflar su propia verdad o mentira. Aprende a ser un maestro del silencio, de la mirada fija, de la postura impenetrable. Además, entiende que la información es poder y la desinformación es su arma. No dar más de lo necesario, sembrar dudas en el otro, fragmentar la información para que no pueda armar el rompecabezas completo, son estrategias que hacen que el otro camine en la oscuridad que tú controlas. Pero esta batalla mental no es solo externa, es interna. Cada movimiento que haces en este tablero debe estar acompañado de un dominio férreo sobre tu propio ego. Porque el ego es el enemigo silencioso que arruina al mejor estratega. La soberbia hace que actúes antes de tiempo, que muestres demasiado, que te creas invencible. La humildad en este contexto no es debilidad, es el blindaje invisible que protege al verdadero manipulador. Un ejemplo concreto que Robert Greene analiza es cómo ciertos personajes históricos usaron el silencio como su arma más poderosa. No respondían a provocaciones, no explicaban sus movimientos, solo dejaban que la incertidumbre creciera alrededor de ellos. La ansiedad en el otro crece con el misterio, y la ansiedad es un terreno fértil para el control. Finalmente, entender que todo esto no es un juego de moralistas ni de superhéroes, es entender que la vida es un campo de batalla donde quien no se mueve primero queda a merced de quienes sí lo hacen. La psicología oscura no es solo para manipular a otros, sino para no ser manipulado,
para convertirte en el arquitecto invisible que define las reglas del juego antes de que nadie se dé cuenta. Uno de los métodos más efectivos es el uso del contraste emocional. No puedes simplemente exigir respeto o lealtad sin antes haber creado un momento de tensión seguido por alivio, un ciclo que manipula el sistema emocional del otro. Por ejemplo, en una conversación, ser frío, distante y luego cálido y cercano genera dependencia emocional, la mente queda atrapada buscando ese calor que tú controlas. Maquiavelo ya entendía este fenómeno cuando aconsejaba que el gobernante debía ser impredecible, un día benevolente, otro día severo, así mantiene a sus súbditos en un estado constante de alerta y sumisión. El miedo mezclado con esperanza es la combinación perfecta para mantener el control. Sun Tzu, por su parte, va más allá y plantea que la guerra se gana sin luchar, la verdadera victoria es la conquista de la mente. Esto implica anticipar el movimiento del otro antes de que lo haga, sembrar dudas, dividir para reinar, usar la información como la más mortal de las armas. Si logras que tu enemigo dude de sus propios aliados, ya estás ganando la batalla sin mover un dedo. En la psicología oscura, la empatía es una herramienta doble filo. Usada por un verdadero maestro, la empatía no es para conectar emocionalmente y ser vulnerable, sino para entender qué desea y teme la otra persona y usar esa información en su contra. Es el poder de sentir desde fuera y manipular desde dentro. Robert Greene también habla del poder del autocontrol del tiempo. Esto no es solo gestionar tu agenda, es imponer el ritmo de interacción, decidir cuándo responder, cuándo retirarte, cuándo avanzar y cuándo esperar. El tiempo es un arma estratégica, hacer esperar a alguien, darle solo lo que pide en dosis controladas, manipula su urgencia y lo hace dependiente. Otra técnica letal es el reflejo condicionado social, cuando haces que alguien repita ciertos gestos, frases o comportamientos en tu presencia, no solo crea una familiaridad artificial, sino que la persona comienza a identificar inconscientemente esos patrones contigo. Así se genera un lazo invisible, un anclaje que tú da poder sobre ellos sin que lo sepan. Pero no todo es atacar o manipular abiertamente, la estrategia también implica sembrar dudas en la mente de tus rivales o competidores. La paranoia que generan las dudas no tiene precio, porque hace que ellos mismos se saboteen, se desconecten entre ellos o se vuelvan indecisos. Si logras que tu enemigo no confíe ni en sí mismo, lo tienes ganado. Esto conecta con la idea de Robert Greene de mantener la invisibilidad estratégica, hacer que tus movimientos sean indetectables, que tu poder crezca sin que nadie se dé cuenta, que tus victorias sean silenciosas pero absolutas. Para un verdadero maestro de la manipulación y el poder, la clave está en la paciencia y la precisión. No se trata de ganar todas las batallas, sino de ganar la guerra completa, y para eso hay que saber cuándo ser el lobo solitario y cuándo ser el lobo en manada. Toda manipulación efectiva nace de una verdad innegable, el ser humano no busca la verdad, busca estabilidad emocional. Y cuando comprendes esto, puedes moldear realidades. No necesitas ser más fuerte, más sabio o más talentoso, solo necesitas ser quien ofrece certezas en medio del caos, aunque esas certezas sean una ilusión cuidadosamente construida. Los grandes manipuladores entienden que el poder no es solo influencia directa, es percepción. Si los demás creen que tienes el control, entonces lo tienes. El aura de autoridad es más poderosa que la autoridad misma. Y aquí entra una técnica clave, la presencia calculada. No necesitas estar siempre presente, necesitas que te recuerden en los momentos clave. Tu ausencia debe generar tensión, tu presencia, alivio o temor. Aparece cuando los demás más necesitan dirección, validación o fuerza, y asocia tu figura con eso. Así, te conviertes en necesidad. El mundo no sigue a quien está disponible todo el tiempo, sino al que aparece como solución en el momento justo. Maquiavelo lo sabía bien, es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Porque el miedo genera obediencia, el amor genera expectativas. Pero hay un nivel superior a esto, uno que solo los verdaderos estrategas comprenden, el respeto profundo que nace del misterio. La mente humana detesta los vacíos. Cuando dejas espacios, los llenan con imaginación. No expliques todo, no aclares tus intenciones, no muestres tu carta más valiosa. Mientras los demás adivinan qué piensas, ya estás 10 jugadas adelante. Esa es la ventaja del jugador que sabe leer el tablero sin revelar sus fichas. Sun Tzu decía, muéstrate débil cuando estés fuerte, fuerte cuando estés débil.
porque el control total no se ejerce por la fuerza, se ejerce por la contradicción. Si pareces frágil, nadie se defiende de ti. Si pareces invulnerable, todos conspiran contra ti. La clave es desorientar. Ser legible es ser vulnerable. Por eso, otro principio crucial, la identidad camaleónica. Adáptate a cada entorno sin perder tu núcleo. Habla el lenguaje de tu víctima, piensa con su marco, actúa según sus códigos, hasta que baje la guardia. El manipulador superior nunca se impone, se infiltra. Y cuando estás dentro, no presiones. Sugiere. Las decisiones que se sienten propias, aunque hayan sido inducidas, son las más duraderas. El arte no está en forzar, sino en hacer creer que todo fue su idea. Aquí, Greene te susurraría, haz que otros vengan a ti, usa el cebo si es necesario. Ahora, pasemos a un nivel aún más elevado, el control narrativo. Toda persona se cuenta una historia de quién es, de lo que merece, de lo que le duele. Quien modifica esa narrativa, lo reprograma. Introduce nuevas ideas poco a poco, a través de preguntas que parecen inocentes pero que siembran grietas. Grietas en la identidad, en la confianza, en la realidad. La mayoría quiere ser entendida, tú debes aspirar a ser indescifrable. Porque el que se explica, se expone, y el que se expone, se vuelve débil. ¿Quieres poder? Empieza por volverte un enigma. Que nadie sepa de verdad lo que piensas, que duden de tus intenciones, que teman equivocarse contigo. Los líderes que se explican todo el tiempo terminan suplicando respeto. Los estrategas que callan, lo reciben sin pedirlo. La psicología oscura no es un juego de trucos. Es un dominio quirúrgico de la mente humana. La mente del otro es tu campo de batalla. Y tú no vas ahí a negociar. Vas a ocuparla, a redibujar sus fronteras, a poner tu bandera sobre su percepción. Escucha esto con atención. Toda persona tiene un punto de quiebre. Una herida sin cerrar. Una inseguridad que lo gobierna. Un miedo que lo traiciona. Tu trabajo es encontrarlo y hacerte imprescindible dentro de él. Esa es la llave. No necesitas gritar, convencer, ni mostrar fuerza bruta. Necesitas observar. Leer microgestos, detectar el temblor sutil en la voz cuando se toca un tema incómodo, la rigidez en la mandíbula cuando se mencionan ciertos nombres, el cambio de respiración cuando se sienten expuestos. Esa es tu entrada. Cuando descubres el patrón emocional de alguien, controlas sus decisiones sin que lo note. Lo haces con silencios calculados, con pausas que duelen, con frases que cortan y quedan rebotando en su mente por días. No necesitas manipular todos los días. Solo necesitas un momento en el que bajes su defensa y dejes tu marca. Desde ahí, el resto es dominó. Y escúchame bien, la bondad sin estrategia es esclavitud. Si das sin que te lo hayan pedido, serás usado. Si ayudas sin medir la balanza, serás descartado. Todo lo que ofreces debe tener una intención. Y si ayudas, hazlo de manera que siempre te deban algo. Que el equilibrio nunca esté completamente de su lado. Porque la deuda psicológica es uno de los anclajes más poderosos que existen. El error de los débiles es buscar ser amados. El objetivo del estratega es ser necesario. Y eso se construye con escasez, con presencia selectiva, con autoridad que no necesita levantar la voz. Robert Greene lo escribió con precisión quirúrgica. El que depende de ti no te hará daño. Así que haz que te necesiten. Haz que su estabilidad emocional, su plan, su visión, su ego, dependan de ti. Y cuando eso suceda, ya no tendrás que mover piezas, porque tú serás el tablero. Nadie teme al amable constante. Temen al impredecible. Temen al que puede bendecirte o destruirte con la misma sonrisa. Y si quieres que te respeten, deja de ser predecible. Recuerda esto, grábalo. El poder no se pide, se siente. Y cuando tú lo llevas dentro, los demás lo reconocen antes de que hables.